Vamos a Chancadora y qué pasaba. Y decíamos, a ver, yo, supervisión de seguridad, y a mí me pasó, yo también incurrí en eso, ¿no? A ver, señor, su equipo de protección personal, sí, todo, y salimos de la supervisión y te das con la cosa que tú ni fuiste con tu equipo de protección personal, ni siquiera tuviste el casco, menos te pusiste el protector auditivo. Y fuiste a evaluar ese tema. Les va a ocurrir. Y van a ver que eso ocurre. El gran fiscalizador cuando ni siquiera cumples tú la norma. Entonces, no, voy a pasar por acá. No, señor, no puede pasar. Yo soy seguridad. Y pasa. Eso pasa. O no han visto inclusive a nivel, en la ciudad nomás, algunos policías. ¿Sí o no? Paren acá. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a ponerle grave porque la hipoacusia para el resto de personas es importante. Exposición. Esto va a ser ocasional o frecuente. Posiblemente la perforación no se llegue constantemente. Si ponemos ocasional. 35 por 1, 35. Probabilidad que ocurra el daño al trabajador. Alta 10. Siempre o muy frecuentemente el daño grave en algunas ocasiones o el daño grave veces. Cuando hay ruido, el daño ocurre sí o sí, ¿verdad? Entonces, 35 por 10, 350. ¿Qué dice tu tabla? Más de 270. ¿Y cómo corriges? ¿Qué harían? A ver, ¿cómo corregirían ese tema? Señorita, ¿cómo corregirías ese tema? ¿Cómo corriges ese problema de inmediato? Y tienes a una sola persona haciendo esto. ¿Cómo corriges? Ya. Dice el procedimiento estándar que lo primero que tienes que eliminar es la fuente, después el medio y finalmente el receptor. ¿Cómo eliminas la fuente? Cambio de horario de trabajo. Yo les genero que en el momento de la perforación no estén haciendo ese trabajo en forma instantánea, ¿cierto? Eso puede ser una. ¿Qué más? Imagínate que eso es imposible porque hay premura, el gerente está presionando, que no, es imposible. En el medio. Complicado porque el golpe de fierro y cemento siempre se va a dar, o sea, va necesariamente a dar. Y finalmente, ¿qué van a hacer? En la fuente, o sea, en el receptor, protección de equipos personales. Ese criterio siempre utilícenlo. Vas a tu fuente, vas al medio entre la fuente y el receptor y finalmente el receptor. Porque si tú le vas a colocar en zonas de ruido simplemente a tu receptor el equipo de protección personal, no estás haciendo gran cosa. Eso lo hace inclusive hasta el guacho me dice, está haciendo ruido, me pongo un talón. ¿Se dan cuenta? Vayan primero a la fuente. ¿Cómo podría mejorar? Cambio de batería, cambio de pedal, etc. ¿Se dan cuenta? Estamos. De manera que ustedes establezcan en algún momento, o desde que empiece su gestión, cambiar cultura, poner por lo menos la forma de trabajo de manera que no se dañe. ¿Ok? ¿Qué estadísticas o para qué me sirve esto de lo que les estaba hablando? Esta información me va a servir dos. Voy a analizarla cualitativa y cuantitativamente. ¿Para qué? Para ver qué accidentes van a ocurrir. Ya, básicamente los datos que me interesan es la forma de ocurrencia, las circunstancias y los datos sobre la situación personal del accidentado. Los tres elementos. ¿Por qué me sirve el análisis cualitativo? ¿Cuáles son sus ventajas? Tengo esta estadística. Tipo de lesiones más frecuentes. ¿Dónde? ¿En qué área? ¿Qué grupo de trabajadores están más afectados? Y la forma de producirse del accidente. Esto es importante, ¿por qué? Porque tú vas viendo que cuál es lo más frecuente y sobre eso tienes que trabajar. ¿Sí? Los cuantitativos, ¿en qué se baja? Número de días de baja o número de días de ausencia del trabajador.
Números accidentados con incapacidad determinada, llámese de común, maternidad, etc. Número de trabajadores que están en planilla, horas trabajadas, horas de trabajo accidentado a lo largo del periodo y costo de los accidentes. Es importante porque se dan cuenta qué pasa, por ejemplo, si se accidenta un solo trabajador. Vamos a ver en un puesto de trabajo. ¿En qué trabaja usted? Médico. ¿En qué empresa? Consorcio de Energía Cercana. Ah, tú trabajas en el portal de Energía Cercana. Ya, imagínate por un minuto, por un instante simplemente, que está un trabajador haciendo un tema con la moladora y sufre un corte. No se vuela, no se secciona el dedo, pero sí tiene que tener un corte. Ese trabajador, vamos a ver un tema de costos ahorita, ¿ya? Ese trabajador, ¿qué va a pasar con ese señor? Número uno, lo que va a ocurrir con este trabajador es que va a requerir un descanso médico. Bueno, antes que eso, va a tener una atención, ¿sí? Eso tiene un costo. Luego van a requerir hilos, aguja, medicamentos, etc. Primero para que le puedan suturar, ¿no es cierto? Y después las consultas médicas en forma consecutiva hasta que eso esté bien, ¿sí? Va a requerir, por lo tanto, un periodo de descanso médico. ¿Estamos? Ya estamos con el costo de las medicinas y la mano de obra calificada del profesional que lo va a atender. ¿Estamos? ¿Qué más? Yo necesito que esa parte de la ejecución se termine. ¿Qué tengo que hacer? Traer a otro trabajador que haga la misma función, ¿sí? Entonces, dos cosas pasan: o roto a un trabajador a ese puesto o contrato un segundo, ¿sí? Eso me genera horas, hombre de trabajo dedicadas a eso, ¿sí? Entonces ya no tengo que ver, y es más, como es accidente de trabajo, yo como gerente asumo el sueldo de ese trabajador. Entonces ya no trabajo, ya no contrato el sueldo que estaba destinado para uno solo, ya no es para uno, sino que tengo que sumar a dos, ¿sí? Y si ha rotado, entonces tengo que ir cubriendo. O le pago horas extras, o contrato a otra persona que haga ese trabajo, ¿sí? ¿Qué más? ¿En qué más gasto? Pónganse a pensar, ¿en qué más gasto? Si ese trabajador tiene una incapacidad terminal, por ejemplo, si seccionó un tendón y no lo vieron en su momento, yo tengo que pagar. ¿Por qué? A través del seguro comunitario de trabajo que tienen, mi prima aumenta. O sea, la prima que yo tengo que pagar como empresario por el seguro de trabajo de riesgo que tengo va a incrementar porque ya hubo un accidente. Entonces, pero esa prima no la pago solamente por uno, sino lo pago para dos. Y si mi tasa de accidentabilidad es alta, entonces mi prima es más alta. Entonces, ¿me veo afectado económicamente? Sí. Entonces, el tema de prevención, seguridad y salud de trabajo tiene que verse como una inversión para evitar generar gastos como estos. ¿Entienden? ¿Ok? El ventaja de la ley del cuantitativo es predecir si la accidentabilidad sube o baja. ¿Qué es un riesgo profesional? Es aquel accidente que se produce como consecuencia directa de la labor desempeñada y la manera que ha sido catalogada como profesional en el gobierno del país. Decía que nosotros tenemos la RM 408 del año 2008, donde establece cuáles son las enfermedades profesionales reconocidas por nuestro país. ¿Qué es un accidente? Es todo suceso repentino que se produce por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica y una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. En general, los factores que causan accidentes pueden ser por causa técnica o por causa humana. La mayoría, ¿dónde está? La mayoría está acá. Causa humana. Un día, esto pasó cuando estuvimos en, ¿cómo se llama? Pinco Pinco, un proyecto minero allá en Moquegua, con la empresa Anglo American Perú. Estaba el tema de perforación porque Anglo American Perú, aparte de tener la división de exploración, tiene la división de construcción y la división de explotación, o sea, tiene las tres áreas. Y la división de exploración estaba haciendo justo pozos, perforación en Moquegua, el proyecto Pinco Pinco, estaban taladrando.
Y en una de esas había un equipo un taladro, era un equipo que tenía una especie de, como un rotor muy grande. Y la guarda estaba suelta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? El perforista, al darse cuenta de la guarda, la fue a cerrar porque el equipo estaba rotando. Y en ese momento le llaman por radio y está conversando por radio, está haciendo de esta forma, ¿no? Porque ya no se utiliza ni celular, nada, todo es por walkie-talkie, Motorola. Entonces ahora está hablando y está haciendo, y en ese momento se ofusca y no sé en qué momento hace esto, ¿no? Se distrae y mete la mano y el rotor secciona, toca esta parte. Pero no porque esté mal, no. Una desconcentración te puede generar todo un problema de salud. Aquí en Toromocho también ocurrió un accidente similar, cuando estaban haciendo una descarga. El controlador hacía esto y estaba viendo, y en un momento lo llama y el controlador se pone detrás del camión. Entonces, como está distraído, hace así, pero no se da cuenta que no está a un costado para dirigir, sino está acá. Y el camión sigue retrocediendo y de pronto, cuando se da cuenta, ya estaba encima de él y finalmente y el camión frena cuando ya había pasado por la primera llanta de atrás por encima. Entonces, son situaciones que esto es mucho más común que la primera. ¿Ya? Humana, por eso es de confianza, falta de mentalización, y son las más difíciles de identificar porque depende mucho de formación y la formación de la persona y la información que se tiene de esto es un poco complicada en general, ¿no? Y hay causas también de carácter cronológico, ¿no? Que son inmediatas, que están en la parte final de la secuencia consciente, y la causa básica, que es el inicio de la secuencia. Cuando ustedes hagan un análisis de un accidente, porque eso también ya durante el curso van a evaluarlo, van a hacer esto, ¿no? Falla técnica, falla humana. Es importante determinar. Número 2, ¿cuál es la secuencia cronológica del proceso? ¿Cuál es la causa inmediata? Puso la mano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema básico? Entonces, ahí vamos al problema, ¿no? Era un controlador, un vigía, ¿no? Que hacía esto, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Cuántos años de experiencia tenía el puesto? ¿Había sido capacitado o no había sido capacitado? ¿Sabía de su trabajo o no sabía de su trabajo? Esa es la causa básica, porque si conoce bien el puesto, va a saber cómo cuidarse, ¿no es cierto? Entonces, eso, como les digo, es el inicio de la secuencia del ¿cómo se llama? De producir un accidente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que explican la aparición del riesgo y aquello básico para que eso se materialice? Entonces, en ese caso específico, ¿cuál fue la consecuencia? Van a ver uno de ustedes y van a decir: señor, ¿usted cuando ingresó el paciente fue capacitado? ¿O le dieron la inducción necesaria? Sí, acá estamos reportes. ¿Fue capacitado en el tema? Vamos, al jefe de área. Señor, jefe de área, ¿usted lo capacitó? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la posición? Todo eso es la parte básica. ¿Por qué? Porque si ese trabajador lo pusieron en este puesto y no estaba capacitado, ¿la culpa es de quién? Del jefe de seguridad. ¿Y qué dice la ley? Cuando un accidente fatal se ocurre, existe pena privativa de libertad. Y si se demuestra, en este caso, responsabilidad en la empresa, ¿cae quién es? El de seguridad. ¿Sí? Entonces es importante este tema. Muy importante. Ya lo van a ver más a fondo, pero ahí más o menos les explico cómo es. Entonces, bueno, enfermedades profesionales ya hemos visto. Enfermedades profesionales se producen por 4 agentes: físicos, químicos, biológicos y económicos. Estos, señores, sabemos que el riesgo existe psicosocial también, ¿cierto? Pero en el Perú, la enfermedad profesional por el tema psicosocial aún no está reconocida como tal. Por estos 4 elementos sí, pero por riesgo psicosocial la enfermedad profesional todavía no está reconocida. ¿Ok? Eso dice nuestra RM 408, que les invito a que den una respuesta. Entonces, la enfermedad del trabajo, el 85, la MS
lo pone como un término, ¿no? Y lo definen como trastornos de salud en los que los riesgos laborales actúan como uno de los factores causales de forma significativa junto con otros externos al trabajo o bien junto a otros que pueden ser hereditarios. Técnicas preventivas, bueno, el tema preventivo es básicamente prevención, conocimiento para que eviten accidentes, y la protección es aquello que acabamos de decir, ¿no? Protección personal, cómo proteges al empleado de forma directa. Este es un término que los ingenieros industriales conocen muy bien, el higiene industrial. Son básicamente actividades identificadas o destinadas a que identifiquen y controlen posteriormente aquellos factores que pueden generar algún tipo de lesión. ¿Ya? Ramo de ingeniería industrial, bueno, la ingeniería teórica, bueno, es un tema bastante teórico en realidad, ¿no? El otro es la ergonomía ocupacional, que básicamente el objetivo es la adecuación entre el labor y la persona. Obviamente aquí es adecuar el trabajo, el puesto de trabajo hacia la persona, ese es lo ideal. ¿Ya? La psicosociología ocupacional, su objetivo básicamente es controlar algunos aspectos psicosociales en el puesto de trabajo, cambio de turnos, diseño de horarios, formas de mando, participación de empleados. Acá es todo un mundo también para poder trabajarlo. Medicina preventiva, bueno, la parte inicial, los exámenes médicos, la vigilancia biológica y la educación sanitaria. Estos tres elementos son muy importantes en cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, hablemos de vigilancia. Por ejemplo, yo tengo un puesto de trabajo, ya que el señor está en mi consorcio de mi hospital, está construyendo, le pregunto, me imagino que ya llevan 2 años casi trabajando en mi hospital. Esto es importante. Vigilancia. Hay puestos de trabajo, por ejemplo, que están expuestos a ruido, por ejemplo. Imagino que la parte ocupacional de la empresa está haciendo esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un puesto de trabajo donde hay ruido, y si tengo un mapa de ruido, establezco qué lugares voy a colocar. Por ejemplo, cuando se establece la voladura de por ejemplo, cuando estaba en Corihuarmi, con otra empresa minera, se establecía, ¿no? A 500 metros hay que colocarse del punto de voladura para evitar accidentes, decía, ¿sí? Y de la zona de carguío donde cargan minerales hacia los camiones, tenemos que estar mínimamente a 50 metros. Entonces, la ley dice eso. Y la pregunta es ¿por qué? Y lo respondo también. Bien. Cuando se produce el tema después de la voladura y hay bastante mineral y viene la retroexcavadora, que es la lámpara que tiene esto, llega al punto y comienza a retirar el material y lo coloca al camión en la zona de carguío. Cuando se ocurre esto, ¿no? Sueltan el material, suena fuerte, es horrible el ruido. Entonces, ¿por qué creen que la gente se coloca 50 o 60, 70, 80 metros? ¿Y por qué creen que sea a 50? ¿Por qué no puede ser a 100? Justamente por momentos fotográficos que se llaman mapas de ruido. Entonces, resulta que para yo evaluar el ruido necesito un sonómetro, si quiero evaluar el ruido ambiental. Entonces, con el sonómetro voy a colocarme, esta es mi fuente de ruido, 1,5 metros inicialmente, coloco el sonómetro, evalúo, estabilizo y digo, acá hay 106 decibeles. Retrocedo 1 metro y voy sacando, ¿sí? Y así a la redonda, ¿sí? En forma radial respecto de mi fuente de ruido. ¿Estamos? De manera que voy a llegar a un punto donde yo voy a evaluar acá y digo, acá llego a 84 decibeles. Perfecto. Este es el punto donde puedo estar sin necesidad de protección auditiva. ¿Sí? O acá llego a 90 decibeles, ya, ok. Este es el punto donde puedo estar controlando, veo bien, todo bacán, con protección auditiva, pero para poder controlar, sin necesidad de que me lesione. ¿Estamos? Para eso sirven los mapas de ruido, que te establecen momentos, estructuras donde tú te vas a ubicar para evitar qué cosa, sobreexposición al ruido. ¿Estamos? Entonces,
¿Por qué la vigilancia? Les digo, por ejemplo, el tema del ruido, que es lo donde yo estoy muy metido. El tema del ruido, ¿por qué? Porque existe un programa que se llama Programa de Vigilancia para Exposición a Ruido, ¿ya? Donde, entre otras cosas, tú evalúas tus mapas de ruido, tú evalúas cuánto ruido está sometido un trabajador, cómo lo vas a proteger y en qué medida lo vas a hacer. Cada qué tiempo vas a evaluarlo a través de una audiometría tonal. Estamos. Y a través, sabiendo todo esto, pasan sus trabajadores a hacer esto, ¿no? Educación sanitaria. Señores, por el sí, los tienes que tener noche y día, lo que sea. Cuando gente expuesta al ruido, fastidialo, cíncalo, moléstalo, porque tienes que evitar ese problema. Bien. Hasta acá el tema, digamos, de apertura de lo que va a ser su diplomado con términos puntuales, que es riesgo, que es peligro y todo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Mejor que no siga y en aburrir. Díganlo, por favor. ¿Ya? En realidad, ¿a qué nos dedicamos? A mejorar la salud del empleado y evitar que los virus que ya pueden tener los productos más, en general, a evitar que se produzcan enfermedades como consecuencia del trabajo que estamos haciendo. Hay factores que intervienen que son intrínsecos, que son propios del trabajador. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador tiene de fondo un cuadro hipertensivo y lo someto a estrés? De por sí, por el estrés mismo se presiona de base. Se lo estoy condicionando, pero él tiene esto de base. ¿Estamos? Pero si no hago un examen ocupacional y no diagnostico, no reconozco esto, ¿qué va a pasar? Voy a tener un problema. Voy a pensar que yo lo estoy generando y no sé en qué condición basal está en el examen. ¿Estamos? Y si es extrínseco, bueno, el extrínseco básicamente es el factor que influye en la aparición de las diferentes formas de enfermedad nociva del trabajador. Por ejemplo, concepción de enfermedad, exposición. Por ejemplo, estoy trabajando en una planta de envasador, lo que hacíamos acá con AGP, de AGE, de cola real. Acá tenía una planta hasta el año pasado, una semiautomática. Entonces resulta que este tenía una área específica para hacer, le llamaban, no me acuerdo, pero las botellas de las que ven vienen en tubitos chiquitos, o más grandes, dependiendo del tamaño. Entonces el trabajador, el que hace el inflado de las botellas a través de calor, ¿qué hace? Entonces, somete esos tubitos, los coloca, somete al calor y de pronto en unos segundos, ¡pum!, se infla y se vuelve al tamaño de la botella que nosotros vemos todos los días. Retira la botella, pero ese plástico, ¿qué contiene? El plástico en general, ¿qué contiene? Lo somete al calor, más el quemado de todo ese llama. ¿Qué elemento químico ustedes creen que existe en ese ambiente? Plomo. ¿Sí? Hay plomo. Entonces, pasé con todos los elementos químicos, plomo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un factor extrínseco. Porque si la concentración de plomo sobrepasa los 0.05 partes por millón en ese ambiente, entonces, ¿qué pasa? Lo estoy exponiendo al trabajador a una intoxicación por plomo. ¿Saben? Porque eso va a ingresar de forma progresiva. Recuerden que el plomo se deposita. Y el depósito, para eliminarse por vía renal, o sea, a través de la orina. Pero solamente, escuchen esto, por eso es importante, por eso es que en la hora yo hubo tanto problema. El plomo solamente se elimina en un 25% en forma trimestral. Si yo estoy
expuesto y hoy me contaminé con una parte por millón, mira, de plomo, o 1 miligramo por decilitro de plomo, inhalándolo, solo el 25% lo voy a desintoxicar en 3 meses. Estamos. Pero me sigo aspirando plomo todos los días, todos los meses. Y solamente viene el 25% trimestralmente. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con el mercurio. El mercurio también se elimina por vía renal. Y la desinfección también es ok. ¿Cuáles son las finalidades básicas de salud ocupacional? Fomentar bienestar físico, mental y social, prevenir daños, proteger a los trabajadores contra los riesgos que existen y colocar al trabajador en un empleo que se le cuide sus actitudes. Ustedes han escuchado hablar de Quillabeco, una mina de cobre, Moquegua, esa mina es de América. La parte de lo que están haciendo, acá utilizan esos camiones gigantes, ¿lo han visto? En la televisión, un camión gigante donde una persona solamente llega hasta el aro de la llanta. ¿Sí? Pues bien, ¿qué pasaba? Ellos pasan examen médico de clínica internacional y en por ejemplo. Y el protocolo de Quillabeco es un protocolo muy exigente, sobre todo para el operador de este tipo de maquinarias. Porque para ser operador de acá necesitas un 1,70 m de talla. ¿Por qué crees? Por la máquina, por los pedales y por lo que tienes que ver hacia abajo, justamente para evitar accidentes. Y esto acá no se trata pues de un tema de anticonstitucional donde le niegas trabajo a alguien, no, porque necesitas cumplir un perfil que se adapta al nivel del trabajo. ¿Qué más? El examen médico, acciones preventivas, a través del examen médico, admisión de diagnóstico de actitud, determinación de grado de actitud, selección de personal, bueno, son todas estas partes. Y aquí quiero detenerme un poco porque hablamos de esto, ¿no? El examen médico y emisión del diagnóstico de actitud. Quienes están inmersos en empresas y en este tema específico van a ver ahora. Doctor, mi paciente está inapto o está observado. Es lo que las empresas siempre te van a decir. Dices, no, está apto con observación. Ya, señor, ¿cuál es la observación? Es un paciente que tiene perfil, el colesterol utilizado demasiado, así que tiene que recibir una evaluación por médico endocrino o médico internista y tiene que necesariamente bajar a los niveles normales para darle la actitud. Si no, no le puedo dar la actitud. Eso te dice la clínica. ¿Sí? Eso está mal. Quien te da los criterios de actitud es el médico de la empresa, porque el que conoce la realidad de tu empresa es tu médico. El médico que conoce tu empresa, cuál es el riesgo de tu empresa. ¿Qué pasa si para mí, yo clínica, digo, ¿sabe qué? Tú tienes hipoacusia inducido por ruido, grado 2, inapto. Si la clínica lo dice y la empresa lo acepta, le quitas del trabajo su derecho constitucional de trabajar. ¿Se acuerdan? Pero si es tu médico de empresa, no, o sea, tiene que ser inapto si tiene, por ejemplo, hipoacusia inducido por ruido, porque el puesto es de alto ruido por esto, y yo como empresa le emito a la clínica que esa es la razón, o finalmente